¿Qué significa Shemini? Shemini significa octavo. En relación con el día octavo, que Moshe debía llamar a Aarón y a sus hijos para hacer un corbán expiatorio. ¿Por qué se aparece la gloria del Eterno después de la expiación de Aarón? Como en otras oportunidades hemos explicado, esta es una manifestación de la satisfacción del Eterno por la labor que se ha cumplido. En este caso la expiación de Aarón fue perfecta, entonces el Eterno manifiesta por medio de esa aparición que estaba satisfecho con lo que se había hecho. ¿Por qué de la tierra solo se pueden comer los animales con pezuña a partir de que rumian? Esta ordenanza tiene que ver con humildad. Los animales con pezuña a partir de que rumian son básicamente animales que están al servicio del hombre, no son animales salvajes. Son animales mansos, como lo fue Moshe, también como lo fue Yeshua en gran medida. La pezuña partida tiene que ver con esa humildad, con ese servicio. Y que rumien tiene que ver, en forma simbólica, con la forma como una persona debe, entre comillas, rumiar la Torah, o sea, estudiarla, repasarla, volver a estudiarla, volver a repasarla y así sucesivamente. Que nunca cese el deseo de estar estudiando Torah, de estar aprendiéndola para poder obedecerle al Eterno en la forma correcta. ¿Por qué hoy en día no se comen los insectos permitidos que están enumerados en la parashá? Básicamente por la duda. Muchos de los sabios de Israel dicen que hoy no se puede comer ningún insecto porque realmente no existe seguridad de cuáles fueron los que en ese entonces se dictaminaron que no se podían comer. Entonces, por la duda, nos abstenemos de comer cualquier insecto. ¿Por qué Aarón debía hacer ofrenda expiatoria? Porque siempre había dentro de Israel quien pecara, inclusive el sumo sacerdote, o sea, Aarón. Entonces, para que hubiera limpieza, hubiera pureza, hubiera santidad en el pueblo, era necesario hacer el corbán expiatorio. Entonces, tanto el sacerdote como el común del pueblo podían pecar, de manera que había que hacer ofrenda expiatoria. ¿Por qué podría morir Aarón si ingería vino al entrar al Mishkan? Porque el servicio en el Mishkan era absolutamente puro. El alcohol puede desviar la atención a otras cosas e impedir que el servicio se realizara en la forma adecuada. Entonces había que mostrar total santidad para ofrecer ese servicio. ¿Por qué del agua solo se pueden comer los peces que tengan escamas y aletas? Primero porque es una instrucción del Eterno, pero al estudiar un poco la conformación de estos peces, encontramos cosas muy interesantes. Los peces que tienen escamas, tales componentes les protegen de absorber elementos impuros, elementos tóxicos del río o del mar. Entonces van a tener la menor cantidad de impureza. De hecho, los peces que tienen escamas son los que tienen la boca más pequeña, o sea que no pueden comer cualquier cosa sino lo que exactamente el Eterno permite que coman. Y que tengan aletas, bueno, en general todos los peces que tienen escamas tienen aletas. Entonces, las escamas como protección para las impurezas, de la forma similar como debe hacer el ser humano, protegerse de todo tipo de impurezas. Si todo lo que el Eterno creó es bueno, ¿por qué hay animales que no deben comerse? Es una excelente pregunta. El Eterno todo lo que creó es bueno, pero no significa que todos los animales se deban comer. El cerdo, por ejemplo, es muy bueno, pero no para comer, sino para conservar el equilibrio ecológico. Lo mismo el cocodrilo, las serpientes, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso muchos insectos que pueden ser incluso repulsivos para el ser humano. Todo lo que el Eterno creó es muy bueno, pero no todo es para comer. De manera que por eso es que el Eterno hace la distinción entre lo que se debe comer y lo que no se debe comer. ¿Por qué Nadab y Abiú presentaron fuego extraño? ¿Cuál fue la razón por la que murieron? Visto desde la Torá, la respuesta puede ser muy sencilla. Nadab y Abiú no estaban autorizados para hacer lo que hicieron.
y por esa razón fue que el Eterno los fulminó. Hicieron algo que no debían hacer en el momento en que no debían hacerlo. Algunos sabios de Israel elevan mucho a Nadab y Abiú, incluso diciendo que podrían haber sido superiores a Moshe y a Aarón espiritualmente. Pero no es eso lo que dice la Torá. La Torá dice que hicieron algo que estaba en contra de la voluntad del Eterno porque no fue ordenado por él. Ahora bien, si nosotros vemos los versículos que están a continuación de este episodio y que tienen que ver con que un Cohen no entre embriagado al Mishkan, se podría decir, o por lo menos es una de las conclusiones que hacen los sabios, que Nadab y Abiú presentaron fuego, pero en condiciones de ebriedad, o iban a hacer la presentación del incienso en condición de ebriedad. Si una persona no está sobria completamente, va a perder bastante de su capacidad para que pueda desarrollar las labores que le han sido encomendadas. Pudo ser que Nadab y Abiú se presentaron en estas condiciones, lo cual de todas maneras no les quita la culpa, aunque tuvieran las mejores intenciones de hacerlo, aunque esto la Torá no lo narra de ninguna manera. ¿Por qué el Eterno ordena que Aarón no haga duelo por sus hijos? ¿Y por qué la congregación de Israel sí puede hacerlo? Respondamos primero a la segunda pregunta. La congregación de Israel sí podía hacer duelo porque ninguno de ellos tenía ninguna relación con el servicio en el Mishkan. Y seguramente Nadab y Abiú eran personajes muy apreciados en el seno del pueblo. En cuanto a Aarón, Eleazar y Tamar, el Eterno les ordenó que no hicieran duelo porque primero está el servicio al santo. Nuestra vida, por muchas cosas que tenga que hacer, por muchos intereses que haya dentro de nuestra vida, lo primero debe ser el servicio al Eterno, la Avodah Hashem. Entonces esto nos muestra que debemos tener unas prioridades con las cuales vivimos según lo que el Eterno nos ha prescrito. El Eterno es lo primero, lo más importante en nuestra vida. Él está en el trono de nuestra vida. Entonces cualquier angustia, cualquier luto, cualquier lágrima de parte de Aarón y sus hijos, los que quedaron vivos, Eleazar y Tamar, les iba a perturbar el servicio que obligatoriamente tenían que presentar en el templo, que era en ese momento más importante. No es un acto de crueldad de parte del Eterno, Hasbe Shalom, sino una enseñanza para que las prioridades de Aarón y sus hijos, y por ende las de nuestra vida, sean las correctas. Primero el servicio al Eterno y después lo demás. ¿La dieta kasher aplica a los demás pueblos? Si nosotros vamos a ser estudiosos de la Torá y miramos un poco cuál es el trasfondo de la dieta kasher, debería ser así, que aplique a todo el mundo, por igual. Lo que pasa es que se estableció al pueblo judío porque el pueblo judío es el que debe ser luz a las demás naciones, para que éstas vean cómo es que debe ser la relación que el Eterno quiere con cada uno de los seres humanos. Entonces la dieta kasher debería aplicar a los demás pueblos, y hay varias razones. La primera, porque nos hace bien a nuestro cuerpo y por ende a nuestra alma. Y la segunda, porque de hecho está insinuado. Si leemos el profeta Isaías en el capítulo 66, versículo 17, por allá dice que los que comen carne de ratón y cerdo serán talados. Es malo comer cerdo, que es un animal que no es kasher. Por tanto, si todas las personas comieran kasher, seguramente tendrían una mejor salud física y por lo tanto espiritual. Es bueno saber que en la Edad Media hubo una peste, la peste bubónica, la peste negra, que mató a millones de personas, lo cual era una cifra enorme para la época. En ese entonces, quienes sufrieron los problemas de esta peste acusaron a un pueblo que no la sufrió, justamente era el pueblo judío.
¿Por qué no sufrió el pueblo judío la peste negra? Por comer kasher. Entonces podríamos decir que la dieta kasher sí aplica a los demás pueblos. En este momento más que como mandamiento, como una práctica sana, pero después será obligatorio para todo el mundo. ¿Yeshua declaró puro lo que comamos según lo que está escrito en Marcos capítulo 7? En ninguna manera. El problema de Marcos capítulo 7 no tiene nada que ver con la comida kasher, sino con el lavado de las manos. Lo podemos ver, leer una y otra vez y nos damos cuenta que el problema no era la comida, sino el lavado de las manos ritual, que algunos pretendían hacer creer que era ordenanza divina. ¿Por qué estamos diciendo esto? Estas personas que eran tan observantes y tan estrictas, si hubieran visto en la mesa de Yeshua alimentos no kasher, hubieran tenido todos los motivos justificados, además, para acusarlo. Pero a Yeshua nadie lo acusó de estar comiendo algo que no estaba permitido. Estaban haciendo una acusación basada en la tradición de los ancianos en cuanto al lavado de las manos. Por lo tanto, Marcos capítulo 7 no tiene que ver absolutamente nada con la comida. ¿Nosotros podemos santificar todo lo que comamos con la oración de acuerdo con la primera carta de Timoteo? La respuesta tiene dos caras, un sí y un no. Un sí, porque todo lo que comamos debe ser kasher, debe ser alimento. O sea que no estamos transgrediendo la voluntad del Eterno, por lo tanto, sí podemos santificarlo, porque eso de hecho el Eterno lo santificó. Con las acciones de gracias y con la oración, eso está bien. El no es cuando se interpreta equivocadamente. ¿A qué nos referimos con esto? Que creamos que todo lo que comamos es alimento. Si decimos que los mariscos o el cerdo o la culebra o la tortuga o cosas de esas son alimentos, entonces vamos a cometer un error si hacemos una verajá sobre estos animales. No se puede porque el Eterno dijo que eran impuros y no se pueden comer. Por lo tanto, lo que nosotros comamos es porque está permitido en la Torá. Y ahí sí vale santificarlo. Pero si existe en nuestro plato algo que está declarado como impuro y que no se puede comer, sería un pecado grandísimo porque estamos tratando de santificar lo que el Eterno ha declarado como inmundo. Entonces, santifiquemos todo, o mejor, el Eterno santifica todo lo que Él mismo ha dicho que debe ser santificado, que es la comida kasher, no otra cosa. Y eso es lo que quiere decir la carta de Timoteo. En el capítulo 4, la primera carta de Timoteo, en la que se dice que por la oración y las acciones de gracias es santificado. Entonces, esto tiene que ver es con lo que es permitido comer. ¿Por qué no se pueden comer las aves que están enumeradas en esta parashá? Estas aves normalmente son carroñeras, se alimentan de desperdicios, se alimentan con sangre, por lo tanto no son aptas para el consumo. Todos los animales que el Eterno ha determinado que se deben consumir son animales mansos y que están para el servicio. Estas aves no solo no están para el servicio, sino que son agresivas y se alimentan de cosas que van a infectar la sangre de las personas. Por lo tanto, son repudiadas, son tomadas por impuras. Shalom. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que insistentemente en movimientos no judíos se ha enseñado que se puede comer lo que se desee, pues la dieta que el Eterno estableció en el Sefer Vaikra, o sea, en el libro de Levítico, es únicamente para el pueblo de Israel. Y aunque esto en gran medida es cierto, también lo es el hecho de que Israel fue escogido como el pueblo que debería ser luz a las demás naciones. Y todas estas naciones, al ver el comportamiento de Israel, si cumple bien la Torá, van a desear tener la luz que el pueblo de Israel tiene,
lo que además corresponde con el cumplimiento de la profecía de Zacarías capítulo 8, versículo 23. Pero veamos un poco qué es lo que pasa con este tema. Simplemente se han utilizado textos fuera de contexto, textos bíblicos por supuesto, para justificar la ingestión de todo tipo de cosas. Y esto es lo que queremos ayudar a poner en orden. Como introducción a lo que queremos explicar, digamos que el Eterno dictaminó muy claramente lo que se debe y no se debe comer por parte de los hijos de Israel. Esto lo encontramos en el libro de Levítico capítulo 11. Allí nos dice el Eterno que de los animales de la tierra podemos consumir aquellos que tienen pezuña partida y rumian, o sea, las dos condiciones al mismo tiempo. De manera que están incluidos la vaca, el toro, el búfalo, están incluidos el cordero, el macho cabrío, o sea, el chivo, y otros animales similares. Pero por ejemplo el cerdo no está incluido porque tiene pezuña partida y no rumia, por lo tanto es inmundo. Lo mismo el conejo, la liebre y otros animales que se consumen hoy en día y que de hecho en los restaurantes su comida es, o lo que se ingiere es de bastante valor, pero no por ello significa que sea correcto ingerirlos. En el agua se excluye cualquier animal que no tenga aletas o escamas, de manera que los animales que tienen aletas y escamas a la vez son los únicos que se pueden comer. Esto es, peces como el pargo rojo, la mojarra, el salmón, la trucha, etcétera, etcétera, etcétera. Están excluidos, por supuesto, el bagre, el delfín, el tiburón. Están excluidos también los mariscos. Todos estos animales, por muy raro que parezca, no se deben consumir. Primero porque el Eterno lo dictamina así en su Torah, pero también se ha encontrado médicamente que estos animales tienen toxinas que afectan a nuestro cuerpo y pueden llevarlo a enfermedades muy graves, que pueden terminar incluso con la muerte. Sobre las aves también se ha dictaminado algo por parte del Eterno, y en resumen podríamos decir que se excluyen las aves rapaces y en general las que no son domesticadas, de tal manera que lo que se puede consumir es el pollo, la gallina, el pavo, el pato y animales similares. Hay que definir entonces qué significa la palabra alimento. Alimento es todo aquello que el Eterno ha dictaminado en su Torah que se puede comer. De tal manera que alimento es lo que acabamos de mencionar. En la tierra, animales que tienen pezuña partida y rumian, como por ejemplo la vaca. La carne de ese animal es alimento. También es alimento un animal como el salmón. Es alimento la gallina, pero no son alimento el cerdo, el bagre, los mariscos, el conejo. Nada de esto es alimento, porque son animales impuros, de tal manera que eso no es comida en realidad. Entonces algunos se preguntarán, ¿qué pasa con el texto de Génesis capítulo 1, versículo 31, donde el Eterno dice que vio todo lo que fue creado por él y que era bueno en gran manera? Todo lo que fue creado fue en gran manera. Efectivamente así es. Por ejemplo, el cerdo es bueno en gran manera, pero no para comer. Es bueno en gran manera para conservar y formar parte del equilibrio ecológico, y por supuesto para darle la gloria al Eterno en lo que le corresponde, pero no para ser ingerido como alimento, porque no es alimento. El Eterno no cambia, y lo que antes dijo es aplicable para hoy en día. En torno a esa dieta, lo que antes aplicaba hoy también aplica, y lo que no aplicaba hoy tampoco aplica. Es interesante que los demonios también fueron creados por el Eterno, y por supuesto entran dentro de la categoría, o la calificación mejor, de que son buenos y en gran manera. Buenos y en gran manera. ¿Pero para qué? Para la función para la cual fueron creados. No fueron creados para cosas diferentes que las que el Eterno dictaminó en el momento en que ellos fueron creados y ya formaban parte del cosmos. Entonces,
lo que nosotros hoy en día, o mejor, lo que el mundo llama hoy en día alimento, no necesariamente corresponde con los dictámenes del Eterno. Por tal razón, en otras charlas posteriores veremos textos que han sido controversiales y trataremos de explicarlos en algún detalle para que podamos ver cuál es la verdad detrás de todos los escritos que han sido manipulados durante tantos siglos y que han generado confusión en muchas personas. Espero que seas muy bendecido. Mi correo, te lo recuerdo, hgarciao@hotmail.com. Shalom. Shalom. Dado que en el mundo actual se han generado no pocas controversias en torno al texto de Meir, Marcos, en el capítulo 7, versículos 1 al 23, trataremos de explicar su contenido de acuerdo con su contexto hebraico, que de hecho es bastante diferente a lo que se ha aprendido durante siglos en movimientos que no son judíos. Vamos a leer los primeros 4 versículos para que entendamos de qué se trata todo esto. Se juntaron a Yeshua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Yeshua comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos y muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. El problema aquí, como podemos ver, era que se había establecido por el orden rabínico que lavarse las manos antes de comer era prácticamente un mandamiento, casi a la altura de lo que el Eterno había establecido. Aquí nunca se habló de comida, por lo menos hasta aquí no se ha hablado de comida. De hecho, si los contradictores de Yeshua, que no eran pocos, hubieran visto que había algo que no era alimento, de seguro lo habrían condenado y además con justa razón, pero no había nada de esto. Recordemos que los alimentos, o la palabra alimento mejor, significa todo aquello que el Eterno ha dictaminado que el hombre puede comer. Ya explicamos en una anterior exposición que los animales que se pueden comer y los que no están descritos en el libro de Levítico capítulo 11. Pero sigamos adelante. Entonces aquí se trata de algo que se estaba estableciendo rabínicamente, como el lavado de las manos antes de comer, que se estaba impulsando a la gente a que lo cumplieran como si fuera una mitzvah, un mandamiento del Eterno mismo cuando era mandamiento de hombres. Vamos a leer los versículos 5 al 13. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Yeshua está explicando que la interpretación legalista de la Torá les estaba impidiendo ver lo verdaderamente importante. Está bien lavarse las manos antes de comer, pero eso no debe ser una carga tal que si una persona, por alguna razón, no se pudo lavar las manos, se condene, porque esto no es ningún mandamiento que exista dentro de la Torá escrita. Por supuesto, por higiene deberíamos hacerlo siempre, pero no como una carga pesada de llevar, en la cual nos vamos a condenar si no observamos tal ordenanza. Esto es una ordenanza rabínica, que en principio fue elaborada con muy buena fe. El problema es la interpretación legalista que hace que esto se quiera ver como una mitzvah, como un mandamiento del Eterno. Leamos los dos siguientes versículos, el 14 y el 15.
Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Se daba por sentado que lo que se estaba comiendo era todo permitido por la Torá, de acuerdo con el capítulo 11 del libro de Levítico, como ya lo hemos mencionado, puesto que Yeshua no violó la Torá, porque era un judío muy observante de lo que le tocaba observar. Recordemos, a propósito de esto, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, en la que dice que el pecado es la violación de la Torá. Ahí dice de la ley, pero en las Biblias cristianas, pero en la forma hebraica dice que el pecado es cualquier violación de la Torá, cosa que Yeshua nunca hizo, porque no cometió pecado, como está escrito en textos como 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 y Hebreos capítulo 4 versículo 15. Vamos a leer de los versículos 17 al 19, aprovechando para decir que el versículo 16, de acuerdo con el estudio de muchos hombres que han escudriñado los textos más antiguos, han encontrado que el versículo 16 es una añadidura. Entonces sigamos con el versículo 17 al 19. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Aquí es donde hay el mayor problema de interpretación, cuando no se conoce el contexto hebraico de las Escrituras. Cuando dice que Yeshua declaró puros todos los alimentos, es muy cierto, porque alimento es única y exclusivamente lo que el Eterno dictaminó que se puede comer. De manera que, por ejemplo, el cerdo, el bagre, el conejo, los mariscos, etc., no son alimento, y por lo tanto no se deben comer. Recordemos que en Isaías capítulo 66, versículo 17, se habla de la exterminación de quienes comen cerdo. Y esto es para el tiempo futuro, porque es una profecía, de manera que lo que dijo el Eterno en los días de antaño se cumple hoy y se cumplirá en el futuro. Vamos entonces ahora, teniendo en cuenta todo esto, al texto de 1 de Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5. Los siguientes versículos del capítulo 7 de Marcos simplemente terminan de hablar sobre el tema que estamos exponiendo. Como podemos ver, no se estaba mencionando ni siquiera la comida. Cuando el texto dice que Yeshua hizo puros todos los alimentos, es porque independientemente de que se lave las manos o no antes de comer, que es el tema del capítulo, los alimentos siguen siendo puros, porque fueron declarados así por el Eterno mismo. Vamos a ver entonces 1 de Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 5, y dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Aquí también se habla de alimentos. Cuando Pablo le está hablando a Timoteo, no está hablando de cerdo, no está hablando de mariscos, no está hablando de cosas impuras, está hablando de alimentos. Y es interesante que en ese tiempo se estaba profetizando sobre lo que sucedería en estas épocas que estamos viviendo. Por ejemplo, la Iglesia Católica prohíbe en una cosa que se llama Cuaresma abstenerse de comer carne. Y carne es un alimento puro cuando se trata de los animales que el Eterno enumeró en el libro de Levítico capítulo 11. Se prohíbe comer carne de vaca, por ejemplo, de toro. Esa carne se prohíbe comer. Y eso es una abominación, prohibir comer alimentos que el Eterno estableció como tales. Entonces aquí está excluido el cerdo, está excluido el conejo, o otra vez los mismos animales que ya hemos mencionado anteriormente. Y yo pregunto en este momento, ¿cómo podríamos nosotros, seres imperfectos,
bendecir, porque aquí dice en 1 Timoteo que por la palabra de Dios y por la oración es santificado, bendecir y declarar puro lo que el Eterno, que es perfecto y que creó todo, estableció como inmundo. Alguien podría decir que Génesis 1:31, como ya lo mencionamos en una anterior charla, dice que todo lo creado es bueno en gran manera. Ok, tomémoslo de nuevo. Efectivamente es bueno todo en gran manera, pero para el propósito para el cual fue creado. El cerdo no fue creado para que lo comamos, sino por razones de equilibrio ecológico y también porque le da la gloria al Creador. ¿Deseas seguir intoxicando tu cuerpo y tu alma o deseas obedecer al Eterno? Espero que estas palabras te hayan bendecido de muchas maneras. Mi correo, como siempre, hgarciao@hotmail.com, en el que recibo tus observaciones, tus inquietudes. Shalom. Shalom. Con la ayuda del Eterno trataremos de comentar un tema que ha sido manipulado por los siglos por movimientos que desconocen completamente el trasfondo hebreo de las Escrituras. En este momento me refiero al capítulo 10 del libro de Hechos, en el cual muchos aseguran a pie juntillas que se trata de unos textos en los cuales el Eterno está permitiendo comer de todo. Vamos a ver si se trata de esto, y para ello lo vamos a leer todo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, más o menos a mediodía. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Entendamos esto. Lo que está diciendo el texto es que se trataba de una visión, de un éxtasis que le dio Pedro, y vio una cosa rara para él, una cantidad de cuadrúpedos, de reptiles. Era una visión, y una visión nunca debe ser tomada literalmente. Una visión es eso, una visión. Si tomamos las visiones literalmente, tendríamos que tomar literalmente, por ejemplo, lo que le ocurrió al profeta Ezequiel, donde veía 4 seres y además unas ruedas llenas de ojos. Eso en nuestra vida cotidiana no tiene ningún sentido. Son todas figuras alegóricas, simbólicas, que apuntan hacia una realidad espiritual. Igual en este caso. Aquí no se está hablando de comida porque en ningún momento está hablando de comida, de alimentos, y lo vamos a ver. Atención, y dice: y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Qué interesante, mata y come. Era una visión, por lo tanto en ese momento no podía comer nada. Entonces eso tenía su significado. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa incomún o inmunda he comido jamás. Pedro era un judío observante de la Torá, por lo tanto él no podía comer reptiles, cuadrúpedos de toda clase, no podía comer eso porque él era un judío observante. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. O sea que cuando sucede algo durante tantas veces que viene del cielo es porque hay algún evento cuya ocurrencia es inminente. Por lo tanto, Pedro tenía que saber de qué se trataba esa visión. No era de comida, por supuesto. Fijémonos que dice acá: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Pedro estaba perplejo, atónito, porque él nunca había comido nada que no fuera alimento, como ya lo hemos dicho en anteriores charlas.
Alimento es lo que el Eterno ha dicho que se puede comer, nada más. Por lo tanto, el cerdo no es alimento, los mariscos tampoco lo son, y otros animales. Entonces, ¿qué pasó acá? Pedro dijo, no entiendo, pero él lo va a entender porque en este mismo capítulo 10, el escritor nos dice que Pedro entendió de qué se trataba la visión. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces haciéndoles entrar los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo. Él le había dicho a la voz que escuchó, yo no como nada como uno inmundo. Y entonces la voz le dijo, lo que el Eterno ha hecho puro, no lo llames común o inmundo. Y aquí está explicando el texto. La voz que le dijo que no llamara común o inmundo, le hizo entender en este momento, cuando estaba donde Cornelio, que él no podía llamar común o inmundo. ¿A quiénes? Ya lo vamos a ver. A los hombres, a los gentiles. Dice, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto por qué causa me habéis hecho venir. Entendió que a los hombres, a quienes él creía que eran inmundos, creía, no son inmundos. Para los judíos en ese entonces era abominación acercarse a los gentiles. Bueno, en este caso él se dio cuenta de que definitivamente eso no tiene nada de abominable, al contrario, es una bendición porque él había sido un instrumento escogido para en ese momento anunciar las buenas nuevas de salvación al pueblo gentil. En este caso a Cornelio y sus invitados. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días a que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros que estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada el que teme, de que le teme y hace justicia. Qué interesante. Pedro entendió que la visión del lienzo, la visión, no era nada literal, visión, porque muchos la toman literalmente diciendo que eso significa que ahora podemos comer de todo, como si el Eterno cambiara. No, en ninguna manera. La visión la entendió cuando llegó donde Cornelio, que a ningún hombre llame inmundo o común, que fue lo que él dijo en la visión a la voz que le estaba diciendo mata y come. Ese mata y come no tenía nada que ver con comer, con tomar algún alimento. Tenía que ver con llegar a tener también intimidad con los gentiles y decirles que para ellos hay esperanza de salvación. Para ellos está un plan del Eterno que podemos ver, si tú lo quieres, en Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante. Un plan para el pueblo gentil, que está a la misma altura del pueblo judío. Entonces, estos textos que se han tergiversado por desconocer voluntaria o involuntariamente el trasfondo hebreo de las Escrituras, estamos tratando de ponerlo en orden para que las personas lleguen al conocimiento de la verdad. Esto no se trata de comida. El libro de Levítico es muy claro en eso y después podemos ver que durante toda la Escritura los animales que son puros siguen siendo puros y los impuros siguen siendo impuros. El Eterno no cambia. Por lo tanto, bien haríamos en entender estos textos en su contexto verdadero.
no en cosas inventadas. El contexto es judío en su esencia, refiriéndose después a los gentiles, pero no tiene nada que ver con consumir alimentos, porque los alimentos siguen siendo los mismos. El cerdo no es alimento, los mariscos tampoco, el bagre tampoco, el conejo tampoco, y muchos otros. Entonces entendámoslo de esta manera y el Eterno nos va a bendecir. Espero que este comentario te haya traído bendición a tu vida. Mi correo para cualquier inquietud o alguna pregunta respecto al tema es hgarciao@hotmail.com. Shalom.